Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Por este motivo nos encontramos todos los días buscando en las páginas eternas de la Biblia ese Jesús, ese camino, esa verdad y esa vida. Necesitados, buscamos ser reavivados por su palabra. Hoy nos detenemos en el capítulo 20 del Apocalipsis, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, eterno Dios, que el mismo Espíritu que inspiró a Juan para escribir, nos inspire a nosotros para entender y para aplicar a nuestra vida. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 20 del Apocalipsis nos presenta una etapa de 1000 años, entre la segunda venida de Cristo cuando regrese a esta tierra y la tercera venida cuando venga para establecer en esta tierra renovada y recuperada definitivamente su trono del universo. Vamos a comenzar a leer el capítulo 20. Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró, tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. ¿Por qué es que el diablo va a estar encadenado en esta cadena de circunstancias por 1000 años? Cuando Jesús regrese en su segunda venida, dice la Biblia que su regreso va a significar la resurrección de los justos y la transformación de los justos vivos. Los justos muertos resucitarán y los justos vivos serán transformados. Los malos pecadores muertos seguirán muertos y los pecadores vivos que rechazaron al Señor serán muertos por el fulgor y el resplandor de su regreso. Por lo tanto, si los malos están muertos y los justos, ya sea los muertos resucitados o los vivos transformados, van a ser transportados al cielo, el enemigo no tiene a quien tentar, no tiene a quien molestar, no tiene con quien trabajar. Por eso va a estar atado a una cadena de circunstancias. Serán las vacaciones del diablo. Pero dice que después de ese tiempo iba a ser soltado. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Los hijos de Dios, los que ofrendaron su vida por mantenerse de parte de la verdad, los que clamaban por la justicia de Dios, los que hasta su sangre derramada representaba simbólicamente un pedido por la justicia de Dios. Ellos van a reinar con Cristo durante 1000 años. Allí estarán los vencedores. Allí estarán los que no adoraron a esos poderes políticos, religiosos, ni a su imagen. Allí estarán los que no aceptaron la marca de lo que se opone a Dios, sino que solo aceptaron la señal que los identificaba como hijos de Dios. Allí estarían reinando con Cristo durante 1000 años. Allí están los muertos que habían participado de la primera resurrección. Y después dice, y los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplan los 1000 años. Quiere decir que el resto seguía muerto, pero también iba a resucitar. El mismo Juan, pero en el libro, en el Evangelio, dice, no se sorprendan de esto, porque llegará el día en que todos los que están en el sepulcro van a oír la voz de Dios.
Unos saldrán para resurrección de vida y otros saldrán para resurrección de condenación. Quiere decir que los malos también serán resucitados, pero ya para recibir la condenación, el castigo y el juicio final. Por eso dice, dichosos, versículo 6, y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte, la muerte definitiva, no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Cuando se cumplan los 1000 años, dice versículo 7, Satanás será liberado de su prisión. Saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a todos los símbolos de lo siniestro, de lo que se opone a Dios, a fin de reunirlas para la batalla. O sea, el enemigo va a hacer el último intento con todos los malos resucitados. Va a intentar atacar la ciudad de Dios. Dice que el número de ellos será como la arena del mar. O sea que así como habrá una multitud de salvos, también va a haber una multitud de perdidos. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra, rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama, pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia, el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, cuando pasen los 1000 años, tal como el Apocalipsis dice, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descenderá del cielo a la tierra. Y ese será el trono de Dios. Y allí resucitarán los malos. Y allí Satanás termina sus vacaciones y reúne a todos los malos resucitados para atacar la ciudad de Dios. Y allí viene la escena final del juicio de Dios. Allí esos malos resucitados y allí esos ángeles del enemigo y allí el mismo Satanás serán destruidos para siempre. Y no es que el fuego durará para siempre. Las consecuencias de ese fuego, que destruirá todo totalmente, serán consecuencias definitivas y eternas. El mal nunca más, el pecado nunca más. Después vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia oyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron los libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que habían hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Ese lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego, y su destrucción será definitiva. En esos 1000 años en el cielo, los libros serán abiertos. Será la etapa de un juicio de comprobación. El juicio de investigación, según la Biblia, comenzó en el año 1844 con la intervención de Cristo en el santuario. El juicio de comprobación será en estos 1000 años en el cielo, cuando Dios le va a mostrar a todos los santos por qué es que Él va a actuar definitivamente castigando, terminando con el mal. ¿Qué característica de Dios? Antes de la ejecución definitiva del juicio, mostrará y pondrá en evidencia la comprobación de su juicio que vindicará su carácter de amor y de soberanía eterna. Y cuando los 1000 años terminen, cuando Jesús regrese en su tercera venida, cuando esta tierra sea definitivamente el trono de Dios, entonces será la parte ejecutiva del juicio, la última instancia, la definitiva, la destrucción del pecado, de los pecadores, de los ángeles del mal, del diablo, de la muerte. Será el día en que el pecado y la muerte morirán para siempre. Y ya no habrá más pecado ni pecadores. El gran conflicto habrá terminado y una sola pulsación de armonía latirá en todo el universo de Dios. Queridos,
vale la pena vivir hoy de tal manera que podamos disfrutar de esa vida del Señor para siempre. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración. Señor, te damos gracias por mostrarnos cómo van a ser las cosas y revelarnos a través del Apocalipsis cómo actuarás con amor, con justicia y cómo terminarás con el pecado para siempre. Señor, queremos ser parte de tu reino. Queremos aprovechar la oportunidad que hoy nos das para tener tu vida y vivir la eternidad contigo. Bendice a todos nuestros queridos hermanos y amigos y danos a todos la capacidad de ser guiados por tu gracia, hoy y siempre. Te lo pido, te lo agradezco, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su compañía de hoy y de siempre. Nos reencontramos mañana para analizar el anteúltimo capítulo de la Biblia. Un abrazo y hasta mañana, si Dios quiere.